acá. Ahí estamos, entonces comenzamos esta clase, este shiur, Leilui Nishama, del Víctor Kowalski. Lo que eso significa es, para iluminar el alma de Víctor Kowalski, tenemos una tradición en el judaísmo que es, cuando nosotros hacemos mitzvot, hacerlas por el nombre de algún ser querido, y de esa manera iluminamos su alma, de la misma manera que cuando hacemos un Kadish. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que esa persona nos dejó en vida, nosotros lo tomamos como ejemplo y reproducimos esos ejemplos, esas bondades que nos dejó. Así que bueno, recordarlo a nuestro querido Víctor en esta clase, y recordar también a toda su familia. La clase de hoy, la charla de hoy, va a ser sobre la Torá y sobre algunos aspectos por ahí un poco más técnicos, ¿sí? Vamos a ver algunas cosas que a lo mejor algunas personas ya saben y a lo mejor algunas personas no, pero la Torá tiene muchos aspectos y mucha profundidad. Entonces, para comenzar, recuerdo una pregunta que me hicieron hace 2 semanas, que le busqué la respuesta, y creo que es algo que nos va a ubicar a todos también un poco en el tiempo, porque esa fue una de las preguntas: ¿cómo ubicarnos en el tiempo cuando hablamos de la Torá? Ahí voy a compartir entonces esta pantalla que he preparado para esta clase. Vamos a ir al principio, un segundo. Bien. Bueno, entonces, lo primero que estamos viendo es, cuando hablamos sobre Torá, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque cuando hablamos la palabra Torá, podemos referirnos a 3 cosas diferentes. Tenemos la Torá escrita, la Torá oral, y tenemos también el libro, que nosotros podemos llamarle Torá. Cuando nosotros vemos un libro, como el que estamos viendo en la imagen, le llamamos Torá a este libro, que contiene el Pentateuco. Pero también tenemos lo que le llamamos, lo que fue entregado a Moshe en el monte Sinaí, también le llamamos Torá, que son las 2 tablas de la ley. La explicación de las 2 tablas de la ley podríamos decir que se encuentran en estos 5 libros, que son los libros de Moshe, ¿sí? Decimos que la Torá son los 5 libros escritos por Moshe, es decir, que van a comenzar con la creación del mundo y van a terminar con la vida de Moshe. Cuando Moshe fallece y deja su mandato a Yoshua bin Nun, en ese momento termina de escribirse este libro, pero después tenemos la Torá oral, es decir, que también usamos la palabra Torá para referirnos a toda la transmisión que tuvimos durante los años de todos los principios que se encuentran en esta Torá escrita y que luego pasaron a formar parte de uno de nuestros libros fundamentales, que es el Talmud. Hoy me voy a referir específicamente al Pentateuco. Esto también lo recordamos un poco la semana pasada, cuando hablábamos del Tanaj o Biblia. Ahí tenemos 3 palabras que salen de una sola. Tenemos la palabra Tanaj, que es un acrónimo, y tenemos la T de Torah, la N de Neviim o profetas, y la J, que se transforma en K en hebreo, de Ketuvim o escritos, para ubicarnos dentro de lo que son las fuentes judías, de qué nos estamos refiriendo. Entonces, hasta ahora he nombrado varias fuentes, porque nombré Torá, Neviim, Ketuvim, que juntas arman el Tanaj. Pero cuando finaliza el Tanaj, empieza a escribirse el Talmud. Y acá tenemos solamente a manera de ejemplo, esto lo voy a pasar muy rápido, los 5 libros de la Torá, en su nombre en hebreo y en su nombre en castellano, y explicamos que en hebreo toman el nombre no de acuerdo a su contenido, sino de acuerdo a la primera palabra que se encuentra en el texto. Después tenemos acá los profetas,
que esto, como les comentaba, es una manera de responder a la pregunta que me hicieron la semana pasada para ubicarnos un poco en la época. Entonces, primero están los 5 libros de Moshe, y cuando fallece Moshe, le va a dejar su legado y va a dejarle el pueblo a Yoshua o Josué. Entonces, lo que se empieza a escribir son los libros de los profetas, ¿sí? Entonces, acá tenemos todo esto, la manera en que se dividen los libros de los profetas del Tanaj, y es decir, de toda la Biblia. Tenemos profetas mayores y menores. Menores porque simplemente su legado es más cortito, no porque sean menores en importancia. Y por último tenemos Ketubim o los escritos. Un segundito que estoy admitiendo, ahí estamos. Entonces, por último tenemos dentro del Tanaj los escritos. Dentro de los escritos los podemos dividir en 3 tipos de libros: los libros poéticos, después tenemos los 5 rollos, que son rollos separados que se leen en distintas festividades o acontecimientos. Y tenemos libros que se refieren a historia. Les llamamos libros históricos porque nos hablan específicamente de algunos momentos del pueblo de Israel. Esto es lo que principalmente quería compartir con ustedes, que acá podemos ver en esta línea del tiempo. Esta línea del tiempo, si bien es de lo que en el cristianismo se le llama el Antiguo Testamento, no encontré una línea del tiempo legible. Sí la encontré, pero no se leía bien, y me era importante que se comprendiera. Una línea del tiempo, esto es del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento y lo que nosotros llamamos la Biblia hebrea no tienen exactamente el 100% de los mismos libros, tienen algunas pequeñas diferencias. Pero están acá de manera cronológica las cosas principales que quería yo mostrarles. Sobre todo vemos acá en rojo todo lo que habla de la historia. Tenemos, si nosotros utilizamos la palabra historia, por ahí no estamos utilizando la palabra correcta, porque nosotros desde el lugar científico hemos dividido este término y hablamos de historia desde el momento en que tenemos escritura, en que la humanidad escribe y puede dejar su propio sello de lo que sucedía en ese momento. Pero hemos encontrado, a través de excavaciones arqueológicas y otro tipo de cosas, hemos encontrado cosas anteriores al momento de la escritura. Ahí no podemos llamarle exactamente historia, porque hay otra manera de mirar, es decir, tenemos toda la parte de los mitos fundantes, por ejemplo, pero todo eso está dentro de lo que está separado en este cuadro en rojo, es decir, que tenemos tanto los mitos fundantes del judaísmo, desde su parte más filosófica hasta la parte más histórica. Entonces tenemos en esta línea del tiempo, que es de izquierda a derecha. Acá comienza con un signo de pregunta, por eso les comentaba que no es la judía, porque nosotros sabemos perfectamente en qué año comenzó el Génesis, es decir, la creación, y hasta el año 2000 antes de la era común, tenemos de manera cronológica. Primero Abraham, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Qué eventos van a estar anteriores? Vamos a tener la creación del mundo, el diluvio, el pacto. Bien, fíjense este comienzo que vamos a tener: Génesis, Éxodo, Números, Josué. Esto es un poco lo que hablamos la semana pasada, y ahora se los voy a mostrar un poquito más grande. La semana pasada me habían preguntado entonces en qué época se escribieron estos primeros 5 libros en relación al Talmud. Miren la diferencia de años. Estamos hablando de los mitos fundantes que comienzan desde el año 5700 más atrás de donde nosotros nos encontramos hoy en día, vendrían a ser unos 3700 años antes de la era común, que comienzan con el Génesis, pasando por todo lo que es el éxodo de Egipto, y termina en Números hasta que fallece Moshe alrededor del año 1000 antes de la era común, un poco a 1300 podemos decir, y ahí ya tenemos Josué. Ahora, recién a esta altura,
vamos a tener el exilio de Babilonia en el año 600 de la era común. Es decir, que acá tenemos una diferencia entre que termina, un segundito, en que termina la escritura de la Torá, de los 5 primeros libros que tenemos acá, hasta que se comienza a redactar el Talmud, tenemos 2000 años, ¿sí? No estamos hablando de poquito tiempo. Estos 2000 años van a ser escritos en el Talmud para que no se pierdan las explicaciones de la Torá. ¿Por qué? Por el exilio. Si no hubiera estado el exilio de Babilonia, posiblemente no se hubieran escrito esos libros si no hubiera habido una necesidad específica de no perder la oralidad. Acá tengo agrandado los 5 primeros libros, además está el de Josué, que ya no entra en lo que nosotros llamamos Torá. Cuando me refiero a Torá, hoy me estoy refiriendo al rollo, al Pentateuco. Bien, acá tenemos los 5 primeros libros. Dijimos que el 1 comienza desde la creación como evento. Vamos a tener caída. La caída se refiere a la salida del Gan Eden, del paraíso, diluvio. Ahí tenemos varias historias, ¿sí? Hasta que llegamos a Abraham, Isaac, Jacob y Josué, José o Yosef le llamamos nosotros. Y el libro de Shemot va a comenzar con el final de Yosef y Moshe, ya en Egipto. Acá vamos a ir de manera cronológica, pero el tercer libro de la Torá, que es Levítico, ya el pueblo hebreo ya se encontraba en el desierto y ya tenían el templo móvil. Entonces, ese templo móvil Dios les dio a Moshe y Moshe a todo el pueblo de cómo eran todas las normas para todas las personas que se dedicaran al templo. ¿Quiénes eran? A manera general era toda la tribu de Levi y en manera particular algunas cosas solamente los Kohanim, es decir, los Levi y los Cohen. Entonces, este libro, si nosotros lo ubicamos cronológicamente, comienza en el Éxodo, en Sefer Shemot, porque está en el desierto, pero va a continuar un poco más. Después tenemos acá el libro de Números, que comienza justamente contando a la cantidad de personas que habían para ir a la guerra y distintas situaciones, y el libro de Números va a terminar cuando termina la vida de Moshe. Pero acá tenemos el Sefer de Barim o Deuteronomio, que lo vemos que está entre medio de los dos de manera cronológica. ¿Y por qué lo han ubicado ahí? Lo han ubicado ahí, a este quinto libro, porque es una repetición del libro 2, 3 y 4, donde nos van a contar historias de las que sucedieron en distintos momentos del pueblo hebreo, repetidas con alguna síntesis. Esto un poquito ya lo estuvimos hablando la semana pasada, y también, ¿por qué lo dejo un poquito después de Moshe? Porque también hay algunas profecías hacia adelante de qué es lo que Moshe dice que va a suceder después de que él fallezca. Bien, a continuación tenemos otro gráfico que me pareció muy interesante, porque cada uno de estos conceptos nosotros los tenemos que entender en su contexto histórico y en su contexto físico también, en qué lugar se encontraban y por qué pasaron las cosas que pasaron y qué costumbres tenían, porque las costumbres y las situaciones están relacionadas con los otros pueblos que se iban encontrando y también con el lugar en donde habitaban. Acá tenemos en celeste la parte superior que está dividido, esto sería la tierra de Israel. En un principio hablábamos de la tierra de Canaán, no le llamábamos Israel, ¿sí? Entonces, yo sé que este está un poco pequeñito, pero a propósito no le he hecho, no lo he agrandado, no le he hecho foco, porque necesitaba que comprendiéramos a manera general qué es lo que fue sucediendo en distintos momentos en relación a otros acontecimientos. Entonces, tenemos acá al principio todos los mitos fundantes del judaísmo. Esta línea que tenemos acá es desde Abraham hasta las 12 tribus de Israel.
¿Y por qué tenemos esta línea descendente? Y esto que está acá, esta franja de color naranja clarito, color salmón, dice naciones gentiles. ¿Qué se refiere? Cuando los judíos vivían en otros lugares. Si vemos desde el comienzo, no se habitó la tierra de Canaán. Recién Abraham eh, entra, un segundito, acá voy a poner en silencio, recién Abraham entra a la tierra de Israel y tenemos desde Abraham hasta José o Yosef, que es el que va a ir cautivo hasta Egipto y después lo va a seguir, una vez que se hace ayudante del faraón, lo va a seguir todos sus hermanos y su padre. Acá tenemos todo el tiempo que el pueblo hebreo pasó en Egipto y vemos que es mucho el tiempo que pasó en Egipto. A veces cuando vemos las cosas gráficas, entendemos mucho más ciertas influencias y ciertas situaciones. Miren la cantidad de tiempo que habían vivido en la tierra de Israel en relación a la cantidad de tiempo que habían vivido en la tierra de Egipto. Los hebreos habían vivido en este momento, antes del Éxodo, más tiempo en la tierra de Egipto que en la tierra de Canaán. En esa época no se le llamaba Israel, hasta que viene Moshe, salen, van a andar por el desierto y ¿sí? Esto significa los 40 años del desierto, la naranjita que está acá. Y acá tenemos ya el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, perdón, en la tierra de Israel y los distintos momentos. Entonces, acá en estos distintos momentos, lo primero que vamos a encontrar son los libros de la Biblia, los libros del Tanaj. Es decir, que acá termina lo que es la Torah. La Torah comienza con la creación y termina con Moshe. Es decir, que abarca unos 3000 años de historia, con los mitos fundantes que tenemos ahí prácticamente 1500 años, ¿sí? Antes de Abraham, y desde ahí hasta Moshe tenemos un tiempo muy importante. Después, desde Moshe, bueno, fallece, Yoshua bin Nun o Josué, desde Josué hasta, acá tenemos dos flechas diferentes, que no voy a entrar ahora a explicarlas por qué, pero si ven, hay como distintas flechas que bajan hasta las naciones gentiles. ¿Qué significa? Que el pueblo de Israel se dividió en dos, y en un momento las tribus que estaban en el norte fueron las que fueron cautivadas, y en otro momento las que estaban en el sur se fueron de la tierra de Israel. Hay un momento que es acá que no viven en la tierra de Israel, es decir, quedan pero muy poquito. No hay una cultura fuerte judía, ni tampoco de otros pueblos fuerte, porque eran conquistados para pasar a la tierra de Egipto. Es decir, queda tomado como un punto de paso, nada más. Pero miren qué interesante cuando seguimos un poquitito más adelante y vemos desde la restauración del templo, acá tenemos Grecia, Roma, más o menos a esta altura. Espero que estén viendo el cursor. ¿Lo ven el cursor? Que alguien se ponga audio y me diga. ¿Ven el cursor cuando yo voy marcando? Sí, sí. Sí. Bueno, gracias. Entonces, más o menos a esta altura, miren el tiempo, ¿sí? Acá estamos en la época de los romanos. Acá habla de Jesús, es decir, que acá hablamos del año 0, la destrucción del segundo templo de Israel. Si nosotros vemos este gráfico que tenemos acá abajo, tenemos el mismo gráfico que allá arriba, simplificado. Todo este tiempo, un segundito, ahí está. Todo este tiempo, ¿sí? Es el tiempo que el pueblo de Israel, desde acá, desde Abraham, donde comienza esta cúspide, desde Abraham, que podemos ya hablar de un pueblo hebreo, está en la tierra de Israel y se va a Egipto, vuelve a la tierra de Israel, se van, vuelven a Babilonia, se van, vuelven, están acá, y acá viene la destrucción, en realidad un poco después de Jesús viene la destrucción del segundo templo de Jerusalén y la prohibición en el año 135 de la era común de vivir en la tierra de Israel. Desde ahí nace el cristianismo, ¿sí?
Esto que tenemos acá es el cristianismo hasta el día de hoy. Fíjense, cuando nosotros vemos gráficamente, podemos entender un montón de cosas, porque acá vemos este periodo tan extenso, ¿no?, que tenemos del pueblo hebreo, del judaísmo. Y si pensamos en la tierra de Israel, este lugar como la tierra de Israel, recién en el año 600 en adelante están los musulmanes. Es decir, que más o menos, no sé, a lo mejor desde acá en adelante lo habitan lo que llamaríamos ahora los musulmanes. Bien, me pareció muy interesante compartir este gráfico porque realmente cuando uno lo ve en su extensión y en el tiempo, uno puede ir ubicando muchas cosas. Esto me lo tomé como una licencia para poder explicar algunas cosas que me preguntó Alberto la semana pasada y voy a volver ahora a la lectura de la Torá. Dijimos que la Torá está dividida en 5 libros, ¿sí? Pero esos 5 libros tienen subdivisiones. Pues nosotros tenemos vendrían a ser como si fueran 5 capítulos de este gran libro y tiene subdivisiones. ¿Qué subdivisiones, cómo llamamos a esas subdivisiones? Esas subdivisiones se llaman parashá. En plural, la palabra es parashot. Antes que pase al próximo tema, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esto que les acabo de mostrar ahora, esta línea del tiempo? Porque si es así, pregúntenmelo ahora antes de que pasemos al tema específico de la Torá. Si no, voy pasando. Si alguien tiene una pregunta, por favor, pónganse audio, porque a lo mejor si la escriben no la voy a poder ver. Bien, vamos a pasar acá. Acá tenemos el nombre en estas columnas de los 5 libros, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar y Devarim. Acá tenemos estos 5 libros y vemos estos nombres que tenemos acá, que son divisiones. Noach, Lech Lecha, Vayera, Hayei Sará. Bien, ¿qué son estas divisiones que tenemos acá en cada uno de los nombres? Es el libro dividido en partes. ¿Quién hizo esto? En Babilonia. En Babilonia existía la costumbre de leer la Torá. Como muchas veces la gente no iba hasta la casa de estudios a leer la Torá iba a este lugar donde se encontraba la gente. ¿En qué lugar se imaginan ustedes que se van a encontrar las personas? Unas 3 veces a la semana en la antigüedad. Tratemos de ubicarnos en esa época como si nosotros viviéramos ahí. ¿Qué haríamos 3 veces a la semana? ¿Dónde nos podríamos encontrar todas las personas? En el mercado central. Muy bien. Entonces, la gente iba al mercado central 3 veces a la semana y de esta manera se instituyó la lectura de la Torá 2 veces a la semana, durante la semana y una vez durante el día sábado. Estas divisiones se separan por semanas. Entonces, tenemos acá todo el libro de la Torá dividido en semanas. ¿Qué significa? Que la primera semana yo voy a leer este pedacito, esta porción que se llama Bereshit. La segunda semana, Noach o Noé. La tercera semana, Lech Lechá, o la historia de Abraham con Yitzhak. Estas porciones o estas divisiones, algunos libros tienen más y otros menos, simplemente porque hay libros más largos, libros más cortos, se han tratado de dividir más o menos similares, pero a veces hay porciones que son más largas que otras y algunas son más cortas porque justo venía un tema muy importante y la cortaron un poquito, o el tema era muy importante, no lo querían cortar en la mitad y lo extendieron. Estas divisiones fueron hechas entonces por los sabios en la época del Talmud, en Babilonia, tratando de respetar siempre cierta lógica. Pero recuerden que la Torá no tiene ni puntos ni comas, ni comienzos, ni finales muy claros, solamente entre cada libro tenemos un espacio donde podemos entender que ha terminado una parte y va a empezar otra. Entonces, estas divisiones tuvieron que ponerse todos de acuerdo de cómo lo iban a hacer, desde dónde hasta dónde. Y esto se ha transmitido durante los años y seguimos haciéndolo de la misma manera. Hubo una tradición que también
comenzó en esa época, en la época de Babilonia. ¿Por qué? La Torá está dividida en muchas partes, pero estas partes resultan sumamente largas. Y si todos hemos estado en un servicio, no sé, el más común es Rosh Hashanah, Yom Kippur, que viene la lectura de la Torá, y a veces se nos hace un poco extenso, porque no todos entendemos hebreo, y es lo mismo que sucedía en la época del Talmud. No todos entendían hebreo. Entonces, a veces se comprende un poco más, a veces se comprende un poco menos y se hace un poco largo. Lo que entendieron nuestros sabios es que el mensaje es tan importante que no puede ser comprendido a medias o no podemos estar distraídos. Entonces, dividieron cada una de estas parashot, es decir, la primera parashá es parashá Bereshit, la segunda parashá o la segunda porción, parashá significa porción. La segunda porción es Noah. Entonces, vamos a decir que comienza en tal capítulo y termina en tal capítulo, pero como es muy larga, tenemos una tradición que esa porción se va a dividir en 3 partes y se llama lectura trianual. Es decir, que si este es el primer año de lectura, voy a leer la primer parte de esa parashá, no la voy a leer entera, voy a leer la primer parte. La semana que viene voy a leer la primer parte de la siguiente parashá. La semana siguiente voy a leer la primer parte. Al año siguiente voy a volver en el mismo orden de lectura, pero no voy a leer la primera parte, sino que voy a leer la parte central. Y en el tercer año voy a leer la parte de abajo. Es decir, que una Torá completa la terminamos de leer en 3 años. Esta costumbre está entre todos los grupos de judíos, desde los ortodoxos, los conservadores, los más reformistas, seguimos esta manera de lectura y son muy, muy pequeños grupos, han vuelto a la lectura anual, que es la lectura completa y es bastante, bastante larga. ¿Cuántas parashot vamos a tener? Si dijimos que se va a leer una por semana y se lee en el transcurso de un año, ¿cuántas semanas tiene un año? A ver, ¿alguien que me lo diga? ¿Cuántas semanas tiene un año? No se escuchó, perdón. 52. No. Sí. ¿Tiene 52? Bueno, pero no tenemos 52 parashot. Vamos a tener 54. ¿Y por qué? Porque no es de acuerdo al año del calendario gregoriano, sino al año del calendario hebreo. El año hebreo tiene 12 meses, pero los meses son un poquito más cortos que el calendario gregoriano. En el calendario gregoriano tenemos de 30, de 31, solo febrero tiene 28. El calendario hebreo tenemos de 29 y 30, es decir que tenemos menos. Sobran 13 días. ¿Cómo? Que hay 13 días más si el calendario hebreo tiene cada mes 28 días, sobran 13 días. Perfecto. Si sacamos estos 13 días, en vez de 52 semanas, tenemos 50 semanas. Pero el calendario hebreo, cada tantos años, que es cada poquitos años, se da un año con bisiesto, lo que ya llamamos bisiesto, con un mes más. Entonces la han dividido en, ahí tendríamos 13 meses, y lo dividieron en 54 partes. ¿Qué pasa si este año es un año que no es bisiesto? ¿Qué pasa con esas 4 parashot? Bien, hay 4 parashot que ya está establecido el orden de lectura, que si es año que no sea bisiesto, para que no sobren 4, en una semana se van a leer 2. Y eso ya está establecido, nosotros buscamos qué parashá se lee esta semana y ya está establecido qué porción es la que se va a leer.
por ejemplo, Ahareimot y Kedoshim, acá tenemos en Sefer Vaikra, Ahareimot y Kedoshim son dos parashot que se unen. Entonces, en esa semana la lectura de la Torá es un poco más extensa. Como esto es muy complicado, tenemos libros de ayuda que nos dicen desde dónde hasta dónde va cada parashá de acuerdo al año. Si esto les pareció complicado, la verdad que tiene dos partes más muy interesantes. Primero voy a ver una parte práctica y después vamos a ver como una parte más espiritual de la Torá, que es por qué la leemos en hebreo y por qué recibimos tantas bendiciones cuando nos llaman a una lectura de una aliá o una parte de una parashá. Entonces, vamos a ver qué significa la palabra aliá o aliot. La palabra aliá, aliot, significa subir. Y acá les he puesto las imágenes un poco para comprender por qué cuando nos llaman a la lectura de la Torá, nosotros le llamamos subir. Acá lo vemos de manera gráfica. Podemos ver el lugar donde están los Hasanim, los rabinos, el Baal Coré, que es la persona que lee la Torá. Tradicionalmente tiene unas ciertas escaleras. Alea significa subir. Entonces, cuando alguien es llamado a una lectura de la Torá, sube estas pequeñas escaleras para estar acá arriba. Esto se hacía en la antigüedad porque, por una cuestión práctica. No habían parlantes, no había manera de que se escuchara todo. Entonces, de esta forma, es muchísimo más fácil que todo el mundo vea la persona que está leyendo la Torá y la escuche. Acá tenemos dos maneras diferentes, pero la palabra aliyah, aliot, significa subir, tiene un trasfondo mucho más profundo. ¿En qué otro momento nosotros usamos la palabra aliyah? Cuando una persona se va a vivir a Israel. ¿Por qué le decimos que esa persona sube? ¿Qué significa que esa persona suba? Sube en espiritualidad. Entonces, cuando nosotros somos llamados a una aliyá, es porque vamos a recibir una bendición muy importante y vamos a subir en nuestra espiritualidad, en nuestra conexión con Dios. Esto es un mérito muy especial porque para leer la Torá hace falta un mínimo de 10 personas judías que puedan ser llamadas a la Torá, pero no todas van a ser llamadas a la Torá, porque la cantidad que se divide nunca llega a 10 personas. Es decir, que la parashá que se lee en una semana se divide en porciones más pequeñitas que se las dedica a una persona en particular. En la antigüedad, cuando todos sabían leer hebreo, cuando muchos sabían leer hebreo, la persona que lee hebreo la lee. Pero como en muchos lugares las personas no saben leer hebreo, hebreo le llamamos hebreo de la Torá, hebreo tanají, hay una persona que lee que se llama Baal Coré. Esa persona se especializa en la lectura de la Torá y como vimos la semana pasada, cómo se canta esta lectura, de qué manera se le va dando la entonación, los puntos aparte, las respiraciones, los acentos, todo eso se da con el cántico. Entonces, esa persona se especializa en este cántico. Si en una comunidad no hay una persona que sepa el cántico, está permitido leer la Torá sin cántico, pero sin errores. Por eso siempre la lectura de la Torá se hace con una persona al lado, cosa que si alguien se equivoca en alguna palabra, la otra persona la corrige, porque recuerden que está sin las vocales. Entonces, no solamente es subir físico, sino, y lo más importante, que es subir de manera espiritual. Acá voy a seguir un poquito con el tema de las aliot o de una alea. Les dije que cuando el pueblo estaba en Babilonia, se encontraban 2 a 3 veces a la semana en el mercado. Entonces, los días de mercado eran los lunes y jueves, Sheni Hamishi.
Por eso se instaura la lectura, lo vemos acá al final de esta imagen, la lectura de la Torá los lunes y jueves. Pero también y principalmente la lectura está en Shabbat. Los lunes y jueves se va a leer, estoy comenzando acá abajo, solamente 3 aliot. ¿Qué significa? Si esta es toda la parashá, voy a leer 3 pedacitos nada más, no la voy a leer completa, porque es como una manera de contarles. ¿Se imaginan a alguien leyendo de la Torá en un estrado, en el medio del mercado, llamando a la gente para que le escuche? Quien ha estado en Israel sabe que hasta el día de hoy estas cosas se siguen haciendo, ¿sí? Por ahí esta misma costumbre de poner los tefilim, de acercar a las personas hasta los textos, y en sus actividades mundanas poder hacer un pequeño stop para incorporar esta espiritualidad en nuestras actividades mundanas. Y les decían, bueno, ¿saben de qué se va a tratar la parashá esta semana? De esto, esto y un poquito de acá. Pero el sábado se las cuento entera, ¿sí? Es una manera también de comenzar a pensar durante la semana qué es lo que va a suceder ese día sábado, qué historia de la Torá vamos a tener y de qué manera nos habla a cada uno de nosotros en la época en que la leemos. Estas divisiones que se hace en la parashá se llaman aliot. Como les dije, los lunes y jueves, que había poquito tiempo, igual que el sábado a la tarde cuando está por terminar Shabbat, Hanukkah y Purim y los 3 días de ayuno que tenemos también, o los 4 días de ayuno, tenemos solamente 3 aliot, es decir, leemos pero un poquitito, nada más. Voy a ir de abajo hacia arriba. Cuando tenemos el comienzo de un mes, tenemos 4 aliot. Cuando tenemos, por ejemplo, Rosh Hashanah, Sukkot, Shmini Atzeret, Pesach, Shavuot, vamos a tener 5 aliot. Yom Kippur vamos a tener 6 aliot y en Shabbat vamos a tener 7. ¿Qué significa esto? Que el momento en que llamamos a más personas para ser bendecidas es el momento más importante para el pueblo judío. ¿Cuál es ese momento? Esto es un gráfico que nos dice la importancia de cada cosa para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque nuestra Torá es una de las cosas más importantes. Entonces, si nosotros leemos una parte pequeñita o leemos todo completo, pero lo dividimos en menos personas o en más personas, nos está haciendo un escalafón. Lo más importante para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, es el Shabbat, muy por arriba de Yom Kippur. Y acá tenemos un ejemplo de por qué decimos que el Shabbat es la festividad más importante para el pueblo judío. Después viene Yom Kippur, después viene Rosh Hashanah, Pesach, Shavuot, Sukkot, Shmini Atzeret, ¿sí? Esas festividades vienen después de Yom Kippur y así sucesivamente. En Shabbat vamos a llamar a 7 personas para que lean de la Torá. Estas 7 personas van a ser bendecidas y cuando finaliza esa lectura de la Torá, se le hace una bendición especial y hay varias costumbres. Acá diferenciamos entre costumbres y leyes. Estas son costumbres. Hay costumbres en que se hace una bendición para la persona o para la familia. Si una persona ha salido de una enfermedad grave, se le da una ayá de la Torá y se la bendice por la salud. Y es muy importante que después, durante la semana, la persona pueda reflexionar en esa porción de la parashá que le tocó, en esa aliá, porque decimos que siempre hay un mensaje muy importante para cada uno de nosotros y que estas cosas no se dan porque sí, siempre tienen un porqué, siempre tienen un mensaje muy importante. Para las aliot, solamente en el movimiento conservador podemos llamar a hacer una alía a la Torá a una persona que sea de nacimiento judío o que haya completado su proceso de conversión según el movimiento conservador.
ser llamado a una aliyá, debemos tener mayoría de edad, y por eso es tan importante ser llamado a una aliyá que hacemos una fiesta. Esta fiesta, que marca la mayoría de edad dentro del judaísmo, es justamente porque de ahí en adelante podemos cumplir con esta mitzvah de leer de la Torá. Imagínense que marca la vida de una persona, la importancia que tiene recibir una aliyá. ¿Qué es lo que me está refiriendo? ¿A qué festividad me estoy refiriendo? ¿Desde cuándo podemos recibir una aliyá de la Torá? Desde que tenemos 12 años los varones, 13 años las mujeres, y bar mitzvah o bat mitzvah. En la antigüedad solo los varones se dedicaban a la lectura de la Torá. Con el cambio de las épocas, el movimiento conservador también permite a las mujeres hacer una aliyá de la Torá con las mismas condiciones que los hombres de nacimiento judío o con una conversión completa. En el movimiento ortodoxo, hasta el día de hoy, solamente los hombres pueden hacer una aliyá a la Torá. Y hablábamos por qué es tan importante leer la Torá en hebreo y de esta manera. Es tan importante leer la Torá de esta manera y no modificarla, y eso tiene un porqué. Dijimos que para leer la Torá debemos ser 10, pero no los 10 van a recibir una aliyá de la Torá. Necesitamos estar en grupo para recibir este mensaje tan fuerte, tan importante, y este mensaje baja cuando lo leemos específicamente en hebreo. Y por eso vamos a ver, este es el último tema, lo voy a tomar los últimos 5 minutitos, el calendario, el Aleph Bet hebreo. Acá tenemos al frente nuestro un Aleph Bet hebreo en letras imprentas. Tadfus se llama en hebreo, no solamente en letras imprentas, sino en numerología. Sabemos que los hebreos no utilizaban los números que tenemos abajo de las letras, sino que la misma letra es la que demostraba las cantidades, ¿sí? Utilizaban las letras. Y hasta el día de hoy, cuando nosotros queremos marcar un año, nosotros decimos, por ejemplo, estamos en el año 5781, 71, se me fue la fecha. A ver, alguien que me acote en este momento. ¿En qué año estamos? 5781. Bien, 5781. Entonces lo había dicho bien. Gracias, Eve. Cuando lo escribimos 4 letras, que es un acrónimo que significa el número que corresponde al 5781. Si se fijan en cada una de las cosas, por ejemplo, en el Aron HaKodesh que tenemos en la sala más pequeña donde hacemos Shaharit, arriba están 3 letras, 2 comillas y una letra. Ese es el año en el que fue donado ese Aron HaKodesh, ¿sí? Porque no se escribe con los otros números, sino que todo lo que está relacionado con el culto judío se utilizan las letras para hablar de las cantidades, fechas. Bien, acá tenemos el Aleph Bet, y cada una de estas letras, si ustedes ven, están dibujadas de una manera muy particular. Cada una de estas letras tiene como unas pequeñas comitas que van hacia arriba, por ejemplo. Algunas tienen 1, otras 2, otras 3. Y después vemos trazos gruesos, trazos finos. Podemos dividirlo como en partes. Y si nosotros hablamos del abecedario en castellano, nosotros decimos que cada una de las letras tiene un sonido. Pero en el hebreo, cada una de las letras tiene todo un mensaje por detrás. Y esto es lo último entonces que les decía que vamos a ver. Esto tiene que ver con la escritura. La escritura del hebreo es una escritura simbólica. Ustedes ven acá del lado izquierdo, tenemos la escritura china, que todos sabemos que es una escritura simbólica. Sin embargo, muchos de nosotros desconocemos que el hebreo es una escritura simbólica. Acá vemos la China, por ejemplo. Este es el idioma antiguo de la China, que algunas personas lo siguen hablando. En la China se hablan muchos idiomas ahora, pero este es el idioma más antiguo que ellos tienen.
Vemos acá, por ejemplo, este símbolo, esta pequeña carpita, que significa, se han dado vuelta ahí las palabras. Esta pequeña carpita que tenemos acá significa, ya sé por qué, miren, está mal. Acá tenemos esta carpita, perdón, que significa persona. ¿Mm? Esta otra que tenemos acá, cortada acá arriba, es un árbol. Es un dibujo de un árbol, es un símbolo. Acá abajo tenemos la persona metida adentro de este cuadrado, que significa prisionero. Acá tenemos el símbolo del árbol que se repite 2 bosques y significa la palabra bosque. 2 árboles, bosque. ¿Sí? Entonces, de esa manera, cada uno de estos gráficos es un símbolo que significa algo. Acá podemos ver cómo fue modificándose la escritura hebrea en el tiempo, y tenemos desde lo más antiguo, tenemos una especie de cabeza de buey. El buey era un animal de trabajo, es decir, que fue elegido por algo para representar esta letra. El buey era el animal de trabajo por excelencia en la antigüedad, es decir, que representaba la fuerza y representaba el trabajo en la tierra. Es decir, podríamos decir lo mundano, porque con trabajo dice la Torá que le dice a Adán, le dice que va a necesitar trabajar la tierra con sudor para ganarse su pan. Y por otro lado tiene 2 cuernos que van siempre hacia arriba. Es decir, que siempre el trabajo puede estar conectado con el cielo. ¿De qué manera? Nosotros podemos plantar muchas cosas, sin embargo que venga un gran granizo y no recolectamos nada. Entonces nosotros sabemos que muchas de las cosas que nosotros plantamos, tanto a nivel físico como a nivel espiritual, necesitamos la bendición divina para que dé sus frutos. Es decir, que este buey simboliza más de lo que nosotros pensamos en primera instancia. Imagínense si cada una de las letras con las que está escrita la Torá es un símbolo, cada palabra tiene varios símbolos, es decir, que yo puedo leer una palabra, sin embargo, en una manera literal, a lo mejor esa palabra me dice la palabra árbol, tierra, pero si yo veo cada uno de los símbolos que tiene adentro de esa palabra, que la mayoría de las palabras en hebreo tienen 3 letras como raíz, podemos ver la profundidad de lo que significa cada una de las palabras. Esta es una lectura más profunda. Si nosotros cambiamos el idioma del hebreo a otro idioma, nos perdemos ya esta segunda lectura. Si nosotros pensamos que cada una de estas palabras son símbolos, que si pongo una palabra con otra al lado, armo una frase simbólica, me pierdo todavía un tercer nivel de lectura, que es imposible si está en otro idioma. Y si después comprendemos que cada uno de estos símbolos además tienen números, y que esos números podemos llegar a reducir las palabras a números, y que cada uno de esos números son símbolos, vamos a tener un cuarto nivel, que es un nivel oculto de la Torá, un nivel místico, para comprender cuál es el mensaje más oculto que tiene la Torá. Es decir, que la Torá la podemos leer en mínimo 4 niveles, y estos 4 niveles se dan por el hebreo. En el momento que cambiamos el hebreo, perdemos los 3 niveles más importantes que tiene la Torá, que no es el nivel literal. Vamos a ver acá cómo se modificó desde este símbolo antiguo. Acá tenemos un hebreo que se llama cursivo, ya es de antes de la era común, dice 600 años antes de la era común, un hebreo tardío, y acá tenemos el hebreo moderno. El hebreo moderno no le llamamos al hebreo que utilizamos hoy en día. El hebreo que utilizamos hoy en día también es un hebreo moderno, pero fue modernizado de lo que le llamábamos hebreo moderno en esa época, porque si vemos ese calendario que les mostré al principio, de todas las épocas, podemos llegar a entender la cantidad de tiempo que estuvo el pueblo hebreo creando libros. Entonces entendemos que esta modernidad, desde el 1948 que tenemos
la tierra de Israel, el nuevo Estado de Israel, al día de hoy, es tan pequeño en todo esto gigantesco que habíamos visto antes. Entonces, lo que usamos ahora es una modernización del antiguo hebreo moderno, donde se le han agregado palabras como teléfono, que significa teléfono, ¿sí? Todo ese tipo de palabras que en el hebreo que fue retomado no existían. Bien, pero ¿por qué es tan importante ver acá esta manera? Porque esto que tenemos acá, tenemos todos los mismos símbolos que podíamos ver acá, pero de una manera simplificada. Y ahí vamos a ver la letra Aleph. Bien, acá tenemos las letras. ¿Se acuerdan que yo les expliqué que algunas letras tenían coronita en la Torá? Bien, hay letras que pueden tener coronita y hay letras que no pueden tener coronita. Por ejemplo, vemos acá esta letra que tengo acá, que se llama Lamed, que tiene una parte superior mucho más alta. Esta letra termina acá, y hasta acá, mucho más alta que la mayoría de las otras letras. Entonces, sabemos que esta letra tiene una conexión hacia arriba mucho más fuerte que otras letras. Hacia arriba siempre hablamos de una conexión divina, una conexión hacia la parte espiritual. Esta letra va mucho más hacia abajo que la mayoría de las letras. Sabemos que tiene una conexión con lo terrenal. Hacia abajo es lo terrenal, hacia arriba es lo espiritual. ¿Y qué es lo que debemos lograr como judíos? Mejorar este mundo en el nombre de Dios. ¿Qué significa? Unir lo espiritual con lo terrenal. Miren, acá tenemos la Aleph. Acá tenemos una Aleph y es muy interesante la Aleph. Vamos a hacer una pequeñísima lectura de 1 minuto nada más, porque ya casi estamos llegando al horario. Podemos dividirla en 3 partes y el que sabe el calendario hebreo, el abecedario hebreo, se da cuenta que acá tenemos 3 posibles letras. 3 posibles letras, 3 posibles gráficos que entran en una sola letra. Y esto no es arbitrario. Dijimos que estaba ese buey, ese círculo y sus 2 cuernos. Acá ha quedado de una manera diferente. ¿Qué tenemos? Tenemos una yud hacia arriba, una vav que está ahí un poco acostadita y una yud hacia abajo. Si se fijan acá donde está completa, simplemente tenemos estas rayitas que son como pequeñas uniones entre estas 3 grafías, entre estas 3 líneas. Tenemos esas pequeñas rayitas que las unen. Si no estuvieran unidas, también significaría algo. Entonces, acá tenemos la letra Aleph. Esto que tenemos acá arriba, esa Yud, simboliza la espiritualidad o todo lo divino, creado por Dios también. Acá tenemos todo lo terrenal, también creado por Dios. ¿Y qué tenemos en el medio? ¿Qué va a ser esto del medio que tiene que unir? Y fíjense que estos 2 puntos se unen en una misma línea horizontal. Tanto la superior como la inferior se unen al medio en una misma línea horizontal. ¿Qué es lo que tenemos que unir? ¿Y qué es esta vav que está acá? ¿Y quién lo tiene que unir? El ser humano. El ser humano tiene que unir lo espiritual con lo terrenal. Es decir, que en cualquier palabra que su raíz tiene una Aleph, es una palabra que alude a la unión entre el cielo y la tierra, y a la función del ser humano. Pero sabemos que la Torá no comenzó con esta letra, sino con la letra Bet. Sin embargo, es la primera letra que tenemos en el Aleph Bet. El Aleph Bet comienza con esta letra, pero no comenzó con esa, la Torá, sino que comenzó con una Bet. Cada una de las letras encierra un contenido específico. ¿Cuál es el contenido que encierra la letra Bet? Lo podemos ver en otro momento, pero esta letra Aleph es más secreta, y esta letra por eso no estuvo al principio. La letra Aleph está dividida en 3, como dijimos. ¿Cuál es la numerología de la letra Aleph? La Yud es 10, la Vav es 6 y la otra Yud es 10. Ahí tenemos una numerología del número 26. El número 26 es un número muy importante
porque es el mismo número del nombre de Dios que aparece en la Torá y que no podemos pronunciarlo. Cuando nosotros vemos esta palabra, ¿cómo se tradujo? Como Yahvé o Javé, pero esta palabra nosotros la decimos Adonai, Hashem, de acuerdo al contexto en el que estemos leyendo, no pronunciamos ese nombre porque la energía que contiene es la del número 26. Entonces, cuando vemos esta palabra que tenemos acá, Yud, Hei, Vav, Hei, esta palabra tiene esta energía del número 26 y es el nombre divino, el nombre de Dios. Y vemos que la letra Aleph contiene esto. Si lo contiene, es porque acá tenemos un secreto muy importante. Cada una de estas cosas es las que vamos descubriendo para poder entender cómo se lee la Torá. Imagínense que cada uno de estos símbolos son energías muy importantes, que cuando nosotros las leemos, o alguien lo lee por nosotros, recibimos esa energía especial. Esa energía especial nos está dando un mensaje que va mucho más allá de la literalidad. El mensaje que nos está dando es un mensaje que tiene que ver con nuestra unión con Dios, con nuestra función en el mundo, con nuestra función en nuestra familia, con el trabajo semanal que tenemos que hacer. Por eso es tan importante reflexionar en la parte que nos toque de una lectura de Torá. Y por eso es una bendición tan importante, y por eso hay mucha gente que paga para recibir una aliyá de la Torá. ¿Cuál es el momento más importante en el judaísmo para recibir una aliyá de la Torá? A ver, ¿qué les parece? Si alguien me quiere responder. ¿Cuál sería el momento más importante en el judaísmo para recibir una aliyá a la Torá? ¿Algún? Casi. ¿Por qué en Shabbat y casi en Kippur? ¿Por qué? ¿Cuál es la festividad más importante en el judaísmo? Que está la energía más importante. Shabbat. Y por eso les mostré esa diapositiva donde decía la cantidad de porciones que leemos de acuerdo al día o la festividad. Porque como judíos conservadores, y podríamos decir un poco laicos, nosotros no dimensionamos la importancia que tiene el Shabbat. Y realmente lo más importante en el pueblo judío es el Shabbat. ¿Mm? Que tengan una hermosa semana, que sea realmente para reflexionar y si bien ya son las 9:05, nos hemos pasado 5 minutitos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, porque esto nos deja mucho que pensar, si es alguna pregunta a la que la puedo contestar ahora, la respondo, y si no, lo dejo, como hice esta vez, lo respondo en la próxima clase. Corina vi que había levantado la mano, pero no sé si fue un error, así que el que quiera hacer una pregunta puede ponerse ahora el micrófono o contarnos algo. No, hola Paula, hola a todos. Hola Cori. No, yo solamente quería pedirte que si nos podías enviar todo este material que nos has presentado ahora para poder verlo bien, porque bueno, acá no lo podemos ampliar mucho. O sea, Sí. se distorsiona un poco la imagen. Ah, perfecto. Bien. Y también recordarles que las clases las estamos subiendo a la plataforma de la Sociedad Israelita por Facebook. Así que también pueden subir a la plataforma. Les puedo pasar el link de la plataforma, que están también están las charlas de los días miércoles y están también las charlas de los días lunes que hace la comunidad, y algunas otras de años anteriores, ¿sí? Cosas de años anteriores también estamos subiendo en esa página. Pero sí, todo el material que yo traigo para estas charlas lo puedo compartir, ¿sí? No hay nada que no se pueda compartir, así que con alegría, por ahí puede ser que me olvide, así que me hacen acordar cualquier cosa, pero voy a tratar de enviárselos mañana mismo. Bueno, gracias. De nada, Cori. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran contar? Si no, hasta aquí llegamos hoy. Bueno,
Muchísimas gracias a todos por estar. ¿Vale? ¿Querías preguntar algo? Sí. Perdón, he notado en algunas partes de la Torá que, por ejemplo, la letra Resh puede ser, o la Dalet, suben un poco más y cubren toda la palabra. Que si se puede saber ahora, o no sé, yo sé que tiene un significado especial, digo, acá hay algo, pero no sé qué significaría. Ahí voy, ahí te estoy dibujando algo. Sí. Vos te referís, a ver si se ve, voy a tratar de compartir esa palabra, ¿sí? Ahí tenemos la palabra. ¿Quién puede leer? Lo que pasa es que no tiene puntitos. Ajá, ahí tenemos la palabra Bereshit. 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 La última letra Es una Tav. es una tab. Ahí tienen la tab Sí. más chiquita y arriba está alargada. Uh-huh. Esa es tu pregunta, ¿vale? ¿Por qué algunas letras están así alargadas? Sí, esa me viene re bien la explicación. O sea, está muy bien ahí lo que has escrito, pero la que yo he visto está sobre las otras letritas. Bien. ¿Ves? Bueno, Está voy a como explicar. si fuera... Sí, sí. Sí, voy a explicar esta. A manera general, tenemos muchos secretos. La Torá tiene muchos secretos que no es que sean imposibles de entender, solamente hay que ponerse a estudiarlos, nada más. Pero si son secretos, no significa que sean secretos para que no los sepamos, sino porque tienen distintos niveles, nada más. Entonces muchas veces tenemos que entender primero la literalidad para después poder entender otros niveles. Cuando nosotros leemos la Torá en hebreo, por ejemplo, hay lugares en que está escrito como poesía, como prosa, ¿sí? Dejando espacios. Vieron que la Torá está escrita en columnas. Hay lugares en que se deja espacios a los costados, o que se deja espacio entre frase y frase. Todas las Torot son iguales, de todo el mundo, desde que se han encontrado, porque los escribas tienen que aprenderse en la antigüedad de memoria. Ahora con un libro, cada página de la Torá se escribe en la misma cantidad de renglones, cada Torá de todo el mundo tiene las mismas cantidades de páginas. Las páginas pueden ser chiquititas, estas páginas son de cuero, ¿no es cierto? O pueden ser gigantes, entonces escribo con la letra más grande, nada más. Pero hay lugares en que se dejan espacios. Todo lo gráfico es un secreto que se puede aprender, pero siempre es ¿por qué? Porque si gráficamente voy haciendo un dibujo, dejando espacios y vengo leyendo 80 columnas que son todas iguales, es porque eso me va a llamar la atención, es porque ahí hay algo más profundo, porque mis ojos van a descansar ahí, entonces tengo que ver cuál es lo que llama la atención y por qué. ¿Qué vamos a tener escrito diferente? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se escriben distintos, ¿sí? Es decir, que si yo abro un libro de la Torá completo, voy a ver chorizos de cosas escritos, y de repente voy a ver como un dibujo distinto. Sé que ahí se encuentran los 10 mandamientos. Shirat Hayam, que es la canción que canta Miriam después de cruzar el Yam Suf, también se encuentra escrita distinta, porque es la canción de la libertad. Libertad física como canción, 10 mandamientos como libertad espiritual. Entonces, si yo empiezo a aprender, empiezo a profundizar y a entender si esto y esto está escrito distinto porque hay una relación entre esto y esto. ¿Sí? Entonces, si en alguna de las palabras hay una letrita arriba o algo, hay que ver cuál es la letrita que tiene arriba, por qué y qué significa. Si vos ves el símbolo y el símbolo está escrito de una manera distinta y todas las Torah tienen ese símbolo escrito de una manera distinta, significa algo. Es para llamar tu atención, pero no es simplemente escribir una letra en rojo para decir, che, mira esta letra. No, no. Che, mira esta letra, pero significa algo. Fíjate qué es, estudialo, porque no lo vas a entender solo mirándolo por primera vez, sino estudiándolo un poquito más y analizándolo. Recién les mostré algunas cosas que, como por ejemplo la palabra Bereshit,
que tiene la última letra muy estirada. Cuando vemos esas cosas, son simplemente, tienen que ver con la escritura. Si nosotros tenemos las columnas en una página de la Torá, yo soy muy visual. Si nosotros tenemos las columnas en una página de la Torá y los renglones, ahí les voy a mostrar. Hice el dibujito en 2 segundos. Ahí tenemos una página de la Torá que tiene 2 columnas y ahí vemos los renglones. Todas las Torot tienen que ser iguales. Si el renglón superior, el primer renglón, empieza acá y termina acá, todas las Torot tienen que terminar ahí. No puede terminar en la mitad del renglón. Ay, me sobró medio renglón. Entonces, ¿qué hacen? Algunas letras se estiran, pero el escriba 1 en esta Torá estiró un poquito esta letra. El escriba 2 en otra Torá llegó bien hasta el final. El escriba 3 en otro renglón estiró una letra. Esos cambios, esas letras estiradas no significan nada. ¿Por qué? Porque son simplemente para llegar a la gráfica. La gráfica visual es muy importante porque hablamos de símbolo, de simbología. Entonces la gráfica visual tiene que empezar acá y terminar acá. Entonces todas las Torot tienen que empezar ahí y terminar ahí el renglón. Si esta frase termina en la mitad del renglón, tiene que terminar en la mitad del renglón. Entonces empiezan a hacer algunas letras muy chiquititas. Hay letras que no se pueden estirar, y hay letras que sí. Por ejemplo, si tuviera que estirar de la palabra Bereshit, yo estiro la reish, no puedo estirar el palito, voy a estirar esa parte superior. Y si yo estiro esa parte superior, ya no va a ser una reish, cambio de letra, va a ser otra letra, una dalet, ¿sí? No la puedo estirar a esa letra, ¿sí? O la yud, es medio, no se puede estirar la yud y estirar el palito, ¿sí? Entonces, las que se estiran son las que tengan alguna parte arriba que si las estiramos, como esta es una letra, digamos, en el tamaño que debería ir, si las estiramos, no cambia su lectura. Se leen igual y significan lo mismo, porque la importancia es hasta dónde llegan. Bien, espero haber dado respuesta a tu pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta más. No, más. ¿Se me escucha? Perfecto, Hola. Chona. Perfecto. No, yo lo que quería decir, cómo hacer para retener una mínima parte, aunque sea, de lo que vos nos explicás también. Y quiero hacer un mínimo comentario. En una oportunidad nos dieron a leer un trabajo sobre arte en la clase de historia contemporánea del arte, y yo lo leí y a la clase siguiente le dije al profesor, muy interesante, pero entendí el 50%, y me contestó, el 50%, la felicito, porque cuando yo lo leí solo entendí el 10%. Es así, Chona. Nosotros tenemos un entendimiento que trasciende nuestra mente. El entendimiento mental es una parte. Por eso todos estos temas también hay que repetirlos. Uno los aprende no solo por la teoría, sino por la práctica también y por hacerlo pasar por el cuerpo. Cuando uno hace pasar la experiencia por el cuerpo, termina de comprender muchas de las cosas. La teoría sin la práctica, dice el judaísmo, por excelencia, no sirve. El judaísmo es teoría y práctica, no es práctica sin pensamiento, sin profundidad, es teoría y práctica. Entonces, muchas de estas cosas tienen que entrarnos por los oídos, por los ojos, lo tenemos que tratar de comprender en nuestra cabeza, pero llevarlo a nuestro corazón, asentarlo en nuestro estómago, en nuestro hígado, ¿sí? Y ahí va a dar sus frutos, porque ahí vamos a poder unir estos conocimientos que tenemos a través nuestro
De todas maneras, nosotros muchas veces creemos que entendemos el 5, el 10, el 15 o el 50, pero nuestra alma también sigue procesando. Puede ser que a la noche vos te despiertes y algo de esto, no solamente en la cabeza, sino en el cuerpo, el sentimiento que uno tiene, que no solo pasa por la cabeza, el sentimiento que uno tiene cuando estudia todo esto y devela todos estos secretos y comprende muchas de estas profundidades, nos queda a veces durante muchos días. Sin embargo, no es que lo estemos escuchando a cada rato, sino que ese conocimiento como que se va asentando de a poquito. Por eso muchas veces es necesario un tema, verlo varias veces, contextualizarlo, comprender. Por eso hoy cuando expliqué esto de la Torá, mostré las épocas, mostré la cantidad de tiempo en gráficos que estamos hablando de cada una de las épocas, porque si vamos contextualizando, vamos agarrando un poquito más y después repitiendo algunas cosas, ¿sí? Nuestro ciclo de vida judía se repite todos los años y podemos llegar a decir, uy, yo me aburro, todos los años lo mismo. ¿Todos los Shabbat rezamos igual? Sí, pero este Shabbat el rezo me llegó de una manera distinta. ¿Por qué? Porque me pude conectar y porque la manera en que llegó a mi cuerpo es distinta. Pude apagar mi mente, ¿vieron cuando dice pude apagar mi mente y sentirlo? Nosotros somos muy mentales en esta generación, pero el verdadero conocimiento no es solo mental, sino que es un mix entre todas las potencialidades que tenemos como personas. Así que, como te dijo tu maestro, Jonah, felicitaciones por haber entendido el 50%, y lo demás depende de nosotros de vivirlo, de dejarlo entrar a nuestras vidas y de seguir estudiando cada uno en la medida en que cada uno puede. Siempre que sea disfrutando de lo que estamos estudiando, vamos a dejar un pedacito más adentro nuestro. Así que les puedo pasar el PowerPoint para que lo vuelvan a ver. Les puedo pasar el link de esta charla también para que la vuelvan a escuchar. Pero bueno, a veces hay gente que le gusta volver a escuchar y gente que no. O a veces es necesario escucharlo un mes después, porque entiendo muchas más cosas. Porque en el medio viví algo que me hace comprenderlo diferente. Pero te aseguro que la edad es algo sumamente importante para comprender muchas cosas, porque la edad es la que te da las experiencias. Así que si vos entendiste el 50%, Chonita, que sos nuestro ejemplo acá de estudio, te imaginas, nosotros tenemos que haber entendido un 20 con suerte. Bueno, muchas gracias. Bueno, shalom para todos. La verdad que es muy lindo encontrarnos. Espero que hayan tenido un hermoso día del amigo, que le hayan pasado muy lindo y ojalá pronto podamos volver a encontrarnos todos de manera presencial. No sé si estudiar, primero que nada a festejar. Ok, Gracias, Paula. Bueno, un beso gracias. para Un todos. saludo para todos. Saludos. Saludos, cariños, Bueno, chao. Chao. Chao, chao. Saludos para Beso. todos. Chao. Beso para todos.